8 en punto de la mañana, en el sol de la mañana. Como siempre, quiero hacer un breve comentario. Eury Cabral. Empezando con la palabra de Dios. Lucas 6:37. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Oye, qué precisa, qué inteligente es la Biblia en ese momento, para este momento histórico que uno está viviendo. ¿Y por qué vengo con esto? Miren, yo decía que el pedimento que hizo la Marcha Verde de juicio a Danilo, Leonel e Hipólito dañó la Marcha Verde, o sea, la dañó de alguna manera, le hizo efecto negativo. Como ustedes han visto, la mayor parte de los analistas hemos llegado a esa conclusión por un problema elemental. Y yo siempre digo, miremos el espejo de Brasil. Yo siempre, cuando se trata de movimientos de esta naturaleza, yo digo, miremos el espejo de Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? En Brasil empezó una investigación por corrupción pública en Petrobras, el famoso Lavallato. Fue una investigación, se dio cuenta, un juez encontró que había una situación de desfalco y que alguien se estaba aprovechando de los negocios del petróleo de Brasil, y empezó una investigación. Empezó en una estación de gasolina, que se vio una cosa medio rara, y el entramado se fue descubriendo poco a poco y llegó entonces a las altas instancias del Partido de los Trabajadores, que era el partido que dirigía Brasil. El vicepresidente era un aliado del Partido de los Trabajadores de Brasil y de Dilma Rousseff. Y entonces el vicepresidente se aprovechó políticamente de esa situación, Temer, propició junto con antiguos aliados del PT el cuestionamiento ya no solamente de la estructura dirigencial, una parte de la estructura dirigencial y empresarial del PT, sino de la propia presidenta. Le hicieron un juicio político a Dilma Rousseff, un juicio político que a final de cuentas la procesaron por algo que habían hecho todos los expresidentes de Brasil, todos absolutamente. Es decir, buscaron una causa que no era realmente válida para hacerle el juicio político, pero ellos impusieron la mayoría mecánica que tenían, la sometieron a un juicio y la destituyeron. ¿Y qué pasó en Brasil? El desastre. O sea, Brasil, de ser la economía más pujante de América Latina, de ser una de las economías líderes en el mundo, de pasar a ser la sexta economía del mundo, de pasar a ser la líder de los países BRIC, era Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el grupo de países que incluso estaba de alguna manera haciendo el sobrepeso, el contrapeso de los Estados Unidos y la economía económica de los Estados Unidos en el mundo, de la potencia económica principal. Es decir, de eso Brasil pasó a ser un desastre. Un desastre. Más corrupción, más inefectividad en el gobierno, y el Producto Bruto Interno tiene 9 trimestres consecutivos decreciendo. O sea, Brasil está en la peor crisis de la historia. ¿Por qué? Por un error en conducir la lucha contra la corrupción. Por un error en saber cómo manejar los acontecimientos vinculados a la política a la economía. Por eso yo decía, eso de estar hablando de que de enjuiciar al presidente es un error estratégico que le va a costar muchísimo a este movimiento social, que yo creo que es importante como presión, porque es un movimiento de presión social, pero no de sustitución política. O sea, la Marcha Verde no es la sustitución política del PLD ni del gobierno del presidente Medina, no, es un movimiento de presión social para conseguir cambios a través de, salvo que decidan convertirse en un partido político, que no creo que lo hagan, pero es presión, no es sustitución. Entonces, como en Brasil, ahora mismo, señor, en Brasil hay más corrupción que cuando Dilma Rousseff y cuando Lula, pero mucho más corrupción, hasta el punto que el presidente Temer tiene 4 juicios abiertos. Le han demostrado que compró muchísima gente, empresario a lo que él le dio dinero, que le pidió que le dieran dinero para comprar al presidente de la Cámara de Diputados, que está preso. Oigan a dónde llegó. ¿Por qué? Por no saber conducir una situación política que a final de cuentas cualquier elemento que altere la estabilidad política afecta a la estabilidad económica. Por eso es que en República Dominicana nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que ustedes vieron que ayer el sector turismo le hace un reconocimiento al presidente Danilo Medina. ¿Por qué? Porque en los 5 años del presidente Danilo Medina, el turismo ha sido cuidado por el gobierno. Le han hecho todas las construcciones que hay que hacerle, le han dado todo el apoyo, junto con el sector turístico, el gobierno ha ido de la mano. ¿Para qué? Para cimentar la marca país. Porque por ahí vienen, primero,
muchos consumidores de productos dominicanos, todos esos turistas que tienen que seguir viniendo, muchas inversiones internacionales que vienen a confiar en el país y por tanto la creación de muchos empleos. Eso es tener visión política, eso es saber cómo conducir la nación. Entonces ustedes ven que la estabilidad política contribuye de alguna manera al crecimiento económico y viceversa. La inestabilidad política daña el crecimiento económico. Brasil es la muestra más clara. Entonces, no repitamos la situación de Brasil. No querramos, porque a ellos en un momento le dio resultado, no querramos repetir esa historia, porque el resultado final de Brasil es hoy un país económicamente en un desastre, en su peor crisis política, un presidente que nadie respeta, un presidente más corrupto que todo lo que él combatió, porque Temer ha demostrado, el actual presidente de Brasil, que era el vicepresidente de Dilma Rousseff, ha demostrado que es más corrupto que todo lo que él procesó o llevó a procesar. Es decir, una situación que a final de cuentas se ha revertido, contrario a lo que eran las aspiraciones de la gente que estaba. Y lógicamente, unido a eso, la intención de querer deshabilitar a Lula como candidato. Es decir, Lula, independientemente de lo que le han hecho, porque Lula manejó más de 50.000 billones de dólares en el presupuesto y está siendo procesado supuestamente por un apartamento que le asignaron, que está a nombre de otra gente, pero no está a nombre de él, que no llega a $1 millón. Lo que se evidencia que hay una intención política de que ante el desastre que hay en Brasil, todo el mundo, la referencia ahora es Lula, está en primer lugar en todas las encuestas. Para la gente honesta, una cárcel es un tema. Sí, pero en este caso no es gente honesta o no honesta, es gente perversa, porque quienes están haciendo eso son gente perversa, porque son más corruptos que Lula. Pero Lula, siendo líder de Brasil, aprobó un paquete de leyes contra la corrupción, él, igual que el PLD aquí, y entre esas leyes hay una figura que se llama corrupción pasiva. Pero perfecto. Y por esa figura de la corrupción pasiva es que se puede imputar a Lula por un apartamento que, aunque no esté a nombre de él, el Ministerio Público puede probar que él y su esposa, cuando estaba viva, porque ya murió, eran los que más lo usaban. Sí, pero entonces vivían ahí, el mobiliario era de ellos, frecuentaban permanentemente. Si fuera así, tuvieras tu razón, pero el asunto es no que... Es así. Pero no, claro, si fuera así tú tuvieras razón, pero la realidad dice que no es así. ¿Por qué? Porque ese mismo juez que está... Oye, pasiva, no. ¿Tú estás de acuerdo? Pero perdón. Ese mismo juez que está procesando a Lula procesó al tesorero del PT con la misma acusación igualito por la corrupción pasiva. Cuando fue él porque este juez, Sergio Moro, tiene una intención política y todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué quiere él? Desbaratar políticamente al PT porque él cree que ahí encontró la razón de ser para ser popular en Brasil. Entonces, han sometido a 3. Con la misma característica de lo de Lula, y cuando llega a una segunda instancia, se cae el expediente. Y es más, le han llamado la atención en 2 ocasiones por precisamente poner pruebas que no son pruebas, por cometer irregularidades. Entonces, ese caso de Lula va por la misma situación. Cuando llegue a una segunda instancia se va a caer. Lula va a ser candidato y Lula va a ser presidente de Brasil. Para bien de Brasil, porque ojalá pueda sacar. Sí, que va a ser bien. Y entonces, también quiero que aprenda... Yo creo que él aprendió la lección. Que aprenda la lección, porque yo creo que él aprendió. Todos teníamos... Yo recuerdo en el año 2002, yo con un poloche de Lula, porque los vínculos del PLD con el PT son muy fuertes. Lo que pasa... Mira, yo con un tichel de Lula y el PLD mandando comisiones para Brasil. No, sí, el PLD apoyando a Lula. Y entonces América Latina entera se sumó a ese sueño. Pero oye, José, Pablo Milanés le decía... Buenos días, Brasil vigilante. ¿Cuánto tiempo sin ti adelante? O sea, Brasil era la esperanza latinoamericana. Cuando llegan ahí, se ponen a reproducir el modelo gringo, pero sobre la base de la corrupción, y defraudan una generación de latinoamericanos. No, pero en el caso de Lula es al revés. Situación, José, que el modelo gringo, perdóname, Eury, ese modelo gringo que tanto tú alabas y admiras, cómo se desarrolló nada más, y alcanzó los éxitos. Mira, María Elena, yo nada más. No, pero yo no te estoy diciendo, yo te estoy haciendo una pregunta. ¿Cómo alcanzó los éxitos que hoy exhibe? ¿Cómo lo alcanzó? Bueno, oye, ¿cómo lo alcanzó? En una época de guerra donde no había normas. ¿De qué guerra? Bueno, pero guerra hay siempre. No, José. pero espera. Pero tú me preguntas y te respondes. Pues respóndete tú solo. Sí. Oye, lo de Lula es lo siguiente, señores. ¿Qué tú quieres que yo haga? José, eso de Lula es una intención política. O sea, por más que quieran a Lula no lo van a poder vincular a nada que tenga que ver con corrupción. Él puede ser que haya cometido errores, un ser humano y un político, lógicamente, que está en muchísimas cosas, pero lo que tienen contra él ahora es una ridiculez.
y va a ser candidato y va a ser presidente de Brasil, para bien de Brasil. Porque lo que hay ahora, o sea, Temer es más... Ahora, si él es inocente, si él es inocente, tú lo verás. Yo estoy consciente y seguro de, y yo lo apoyé a Lula siempre, porque claro, todo lo Lula que es un modelo, hermano. Lula es un modelo. Lula es nuestro modelo aún. Y yo así le doy es. todavía y la oye oportunidad de que tú el domingo estabas en la Marcha Verde y hoy dices que Lula es tu modelo. No, perdón, porque Lula es un modelo. Discúlpame, hasta yo para la Marcha estaba en Verde. Marcha Verde y estoy en la Marcha Verde. Estoy en la Marcha Verde. Pero yo no tengo problema. Perdóname, Lula Vamos a tiene la permitir que oportunidad Eury termine de su probar comentario. que es inocente No, para Lula- preservar para preservar de nosotros la imagen Oye, que tenemos de él. Yo reitero lo que dije. Cuando ese expediente llegue a la segunda instancia, porque recuérdense, es Sergio Moro, que es un enemigo del PT. Lo formaron los gringos, a Sí, Sergio exacto. Moro y a los fiscales. ¿Saben para qué? Exactamente, para dañar ese Para modelo. que reclamaran la institucionalidad que los brasileños se dieron. Porque nadie le puso una pistola en la cabeza a los brasileños para que firmaran ese paquete de ley anticorrupción. No, nadie se la no, pero eso puso. es correcto. Entonces, ¿para qué la firmaron si no le iban a cumplir? Es que para que esa sociedad se desarrolle necesita ese paquete. Pero de oye, ley. eso es Continúa, correcto. Aunque se han causado Lula y Jesucristo. Perdón, A las oye, 8:12 de la Estamos de mañana. acuerdo y discutiendo. Señores, eso es ¿Cuál correcto. es el problema? Es correcto que se siga la lucha contra la corrupción. Lo que es incorrecto es lo que está haciendo Sergio Moro. O sea, No, Sergio no, Moro. incorrecto, Perdón, eso no, es correcto. escúchame. Por favor, Oli, Lo que vamos a Sergio Moro está permitir que haciendo con termine. Lula es un asunto político. Y con Lo que temas Sergio Moro políticos. está haciendo contra una serie de gente es un asunto. Señores, Sergio Moro ha puesto pruebas ilegales varias veces. Eso no lo hace un juez correcto. Y eso no le han revisado el hijo a Lula. Sí. Que Sergio revisen Moro- el hijo de Lula para que tú veas. No, pero yo estoy hablando de Lula. ¿tú sí. no estás hablando? Eso se va a caer en segunda instancia. Lula va a ser candidato y Lula va a ser presidente. Lula es un modelo para América Latina. Y por eso, señor, la referencia de Brasil ahora es Lula. ¿Por qué? Por todo el desastre. Porque Temer, que fue el que dirigió de alguna manera Porque el no hay enfrentamiento. oposición. No, porque Eury, Temer porque es la un cor- oposición es peor, igual que aquí. Por eso. Pero Temer es más corrupto que todos los del PT que él ha procesado. Y oigan esto, quiero finalizar Aquí lo con pone este el peor. mensaje que le manda Pepe Mujica a Ignacio Lula da Silva. Dice Pepe Mujica a Lula: querido Lula, las clases sociales existen y las dominadoras no soportan que los sometidos le disputen el poder. Sé que la pelea continúa y continuará a pesar de los jueces y la prensa. Te acompañamos en las luchas del pueblo humilde de Brasil, contigo siempre, Pepe Mujica. Lula será presidente de Brasil nuevamente, para bien de Brasil y para bien de América Latina. Cambio y fuera, Mauro. El sol de la